Hay una casa en Coyoacán que no fue construida para parecer un hogar. Fue levantada como una fortaleza. En algunos puntos, sus muros de piedra volcánica tienen 1,5 metros de espesor. Sus ventanas son pequeñas, casi cerradas. La luz entra con dificultad, como si el edificio hubiera nacido para resistir un asedio o para encerrar un secreto. La casa está en la calle Ignacio Zaragoza. La llaman la Casa Fuerte. Y su nombre quedó unido para siempre a Emilio Fernández el Indio. Para el público, él fue el gran director del cine mexicano. El hombre que convirtió a María Félix en una imagen de poder. El artista que le dio a México un rostro mítico ante el mundo. Pero detrás de esa versión limpia hay otra historia. Una historia de puertas cerradas, cajas descargadas de madrugada, habitaciones prohibidas y preguntas que nadie quiso responder. Emilio Fernández nació en 1904 en Mineral del Hondo, Coahuila. Era hijo de un militar y de una mujer de origen kikapú. Creció marcado por la violencia de la Revolución Mexicana. Vio un país roto, hombres armados, lealtades peligrosas y silencios que podían salvar una vida. En 1923, huyó a Estados Unidos después de participar en una revuelta militar fallida. En Los Ángeles no fue recibido como artista. Trabajó desde abajo en la industria del cine. Cargó equipo, observó estudios, miró cada encuadre, cada sombra, cada orden de los directores. Aprendió sin maestro. Aprendió mirando como mira alguien que sabe que su oportunidad puede no repetirse. Cuando regresó a México en los años 30, ya tenía una idea precisa. Quería que México en pantalla pareciera destino, dolor y belleza antigua. Esa visión lo llevó a crear algunas de las películas más importantes del cine latinoamericano. En 1943 hizo María Candelaria. Ese mismo año llegó Flor Silvestre. En 1945 apareció La Perla. En 1946 Enamorada. Pero el hombre que filmaba esa belleza también inspiraba miedo. Sus colaboradores lo describieron como generoso hasta el exceso y violento hasta el peligro. Podía regalar su camisa y horas después sacar una pistola por una ofensa mínima. La pistola no era un símbolo. En 1976, Emilio Fernández mató a Ignacio Ríos durante una discusión en su rancho de Tetipac, Guerrero. Fue procesado y después absuelto con el argumento de defensa propia. Para la historia oficial, ese hecho fue un episodio aislado. Para quienes habían vivido cerca de él, fue la primera vez que la justicia tuvo que registrar algo que en su mundo privado llevaba años siendo un rumor persistente. El centro de ese mundo privado estaba en Coyoacán, alrededor de 1952. En la cima de su poder, el indio empezó a levantar la Casa Fuerte. En ese momento su nombre pesaba más que el de muchos políticos dentro del ambiente cultural. Productores, actores y periodistas sabían que desafiarlo podía cerrar puertas. Los estudios Churubusco eran un territorio donde su autoridad rara vez se discutía. La construcción no parecía normal. Los muros eran demasiado gruesos. Las ventanas demasiado pequeñas. Había almenas en la azotea. Aberturas estrechas parecidas a troneras y pasillos que no seguían la lógica de una vivienda común. Según testimonios que circularon entre gente del cine en los años 50 y 60, había habitaciones que ningún invitado vio jamás. También era extraña la forma en que la casa fue levantada. Una obra de esa magnitud debía dejar documentos claros, firmas, planos y expedientes. Sin embargo, la historia de la Casa Fuerte siempre fue opaca. Algunos vecinos recordaron que los trabajos se hacían de noche. Los obreros llegaban al oscurecer y se iban antes del amanecer. No siempre eran los mismos. Un vecino entrevistado en 1994 contó que vio camiones sin identificación entrar por la parte trasera de la propiedad entre las 2 y las 4 de la madrugada. Según su relato, no descargaban solo material de construcción. Descargaban cajas de tamaños distintos tratadas con una delicadeza extraña. Una noche vio al propio Emilio Fernández supervisando la operación con una linterna en una mano y un cuaderno en la otra.
Esa imagen resume el misterio. Un director famoso de pie a las 3 de la mañana vigilando cajas que nadie podía nombrar. No parece la escena de un hombre construyendo una casa. Parece la escena de alguien preparando un escondite. Y el indio tenía mucho que esconder. Una de sus obsesiones conocidas era coleccionar objetos prehispánicos. A lo largo de los años, llegaron a sus propiedades piezas arqueológicas de procedencia poco clara. Después de su muerte, sus herederos encontraron más objetos de los que esperaban. Varias piezas no tenían registro completo. Nadie podía explicar con certeza de dónde venían. Pero las piedras antiguas no eran lo más peligroso. Según versiones del ambiente cinematográfico, el indio también guardaba documentos, cartas, fotografías y datos privados de personas poderosas. En el México de aquella época, artistas políticos, empresarios y militares se cruzaban en las mismas fiestas. Quien registraba sus secretos tenía una fuerza que no aparecía en ningún cargo público. El indio sabía demasiado. Sabía quién visitaba a quién. Sabía qué relaciones debían permanecer ocultas. Sabía qué negocios se cerraban entre copas. Sabía qué dinero no podía aparecer en ningún libro de contabilidad. Por eso muchos lo trataban con cuidado. No solo era un artista famoso, podía ser un archivo viviente. La casa fuerte pudo haber sido su seguro de supervivencia. Un lugar donde una fotografía valía más que una pistola. Un lugar donde una carta podía detener a un enemigo. Un lugar donde la información se convertía en protección, amenaza y poder. Pero los documentos no explican todo. La parte más inquietante viene de quienes trabajaron dentro de la casa. Entre empleados domésticos de los años 50 y 60 circuló una historia que nunca llegó a denuncia formal. En el ala norte había una zona prohibida. Se entraba por una puerta de metal desde el patio interior. La puerta permanecía cerrada con llave, y la única llave la tenía el indio. Según esos testimonios, en esa sección había al menos 2 habitaciones, con las ventanas tapiadas desde el interior. No aparecían en los planos que algunos empleados conocían. Nadie del servicio podía entrar allí. Nadie debía preguntar. En la casa fuerte la curiosidad era peligrosa. Una cocinera que trabajó en la propiedad entre 1955 y 1961 contó años después que una noche de enero escuchó un llanto de mujer proveniente de esa zona. No pudo dar el año exacto, pero lo situó entre 1957 y 1959. Se lo dijo a otra empleada. Las dos eligieron callar. Al día siguiente, el indio salió hacia los estudios y la casa siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Otro relato vino de un jardinero que trabajó allí de forma intermitente durante los años 60. Dijo haber encontrado tierra removida en el jardín trasero cerca del muro sur. No una vez sino 2 con varios meses de distancia. La tierra parecía cavada y puesta de nuevo. Cuando preguntó qué había allí, el mayordomo le respondió que era cosa del Señor y que no se metiera. Nadie se metía. En los años 50 y 60 la prensa mexicana estaba controlada. Las instituciones respondían a intereses políticos y ciertos nombres eran prácticamente intocables. Un hombre con prestigio internacional, amistades influyentes y posibles archivos comprometedores podía moverse con una libertad que otros no tenían. Tras la muerte de Emilio Fernández en febrero de 1986, su imagen fue elevada rápidamente al rango de mito cultural. Se restauraron sus películas, se publicaron entrevistas. Se repitió su papel como patriarca visual del cine mexicano. Sus excesos fueron llamados excentricidades. Su violencia fue suavizada bajo la palabra temperamento. Todo lo que no encajaba con el genio quedó fuera del relato. En 1987, apenas un año después de su muerte, la Casa Fuerte fue declarada Patrimonio Histórico y Artístico de la Ciudad de México. Sobre el papel eso protegía el edificio. En la práctica, también dificultaba cualquier inspección profunda.
Para excavar el jardín o revisar zonas sensibles, se necesitaban permisos de así. Instituciones que nunca parecieron tener interés en abrir esa puerta. Un arqueólogo que trabajó durante los años 90 dijo bajo anonimato que en 1993 presentó una propuesta para evaluar el subsuelo de la propiedad por posibles depósitos prehispánicos. La respuesta llegó 15 días después. Fue rechazada con un memorando breve. Cuando intentó saber más, le hablaron de sensibilidades relacionadas con el patrimonio cultural de la figura histórica que representaba la casa. La arquitectura de la casa añade otra sospecha. Varios estudiosos que tuvieron acceso al edificio señalaron que la sección norte tenía un sistema de ventilación independiente del resto de la construcción, entradas de aire propias, conductos propios. Según un arquitecto que participó en un estudio de conservación en los años 2000, esa solución no tenía una justificación evidente para una vivienda común. Una zona prohibida, 2 habitaciones tapiadas, voces escuchadas, un sistema de ventilación separado. Todo eso no prueba por sí solo una verdad definitiva, pero sí abre una pregunta perturbadora. ¿Para qué se diseña un espacio que puede respirar aparte del resto de la casa? En el mundo de los coleccionistas de recuerdos del cine mexicano circula otra leyenda, el archivo del indio. No se trata de películas ni guiones. Se habla de fotografías, cartas y documentos manuscritos que habrían salido de la casa fuerte en 2 momentos. Uno poco antes de la muerte de el indio. Otro en los meses posteriores antes de que todo quedara en manos oficiales. Según esas versiones, el archivo tenía 2 tipos de contenido. Primero, información comprometedora sobre personajes del poder mexicano del siglo XX, nombres, fechas, encuentros, negocios y secretos. Segundo, fotografías de la sección norte de la casa y de sus habitaciones cerradas. Quienes dicen haberlas visto no las describen en público. Cuando se les pregunta demasiado, la conversación termina. La pregunta central sigue abierta. ¿Qué guardaba Emilio Fernández? Las piezas arqueológicas explican una parte, los documentos comprometedores explican otra. Pero los testimonios sugieren algo más profundo, el control sobre las personas. El indio no solo coleccionaba objetos, también coleccionaba lealtades. Y muchas de esas lealtades no nacían de la admiración sino del miedo. Quienes trabajaron con él describieron un patrón. Necesitaba que quienes lo rodeaban sintieran su poder. Si el miedo no existía, lo creaba. Podía hacerlo con una amenaza, con una frase precisa, con una explosión de violencia o con la demostración de que sabía demasiado sobre la vida privada de alguien. En sus manos la información era una forma de encierro. Por eso varios invitados describieron la misma sensación al entrar en la casa fuerte. Opresión. No solo por el grosor de los muros, no solo por la oscuridad. Era la impresión de estar en un lugar donde salir dependía de la voluntad del dueño. Las paredes no solo protegían, también sometían. El episodio de 1976 vuelve entonces con más fuerza. Después de la muerte de Ignacio Ríos, cuando Emilio Fernández quedó expuesto como nunca antes, varios vecinos de Ignacio Zaragoza notaron actividad inusual en la casa fuerte. Durante aproximadamente 2 semanas, personas entraban y salían en grupos pequeños. Parecían mover cosas con urgencia y discreción. No era una mudanza común. Cuando terminó esa actividad, la casa quedó en silencio. Los vecinos lo describieron como el silencio de un lugar vaciado. El personal seguía allí. El indio también. Pero algo que había estado presente durante años parecía haber desaparecido. Nadie supo decir qué era, o nadie quiso decirlo. ¿Qué salió de la casa fuerte en el otoño de 1976? Documentos, fotografías, cajas antiguas. Algo más difícil de nombrar, no hay prueba definitiva. Pero el momento es demasiado preciso para ignorarlo. Un hombre acaba de matar a alguien. Su nombre está bajo presión pública. Y justo entonces su fortaleza se vacía de aquello que no quería que nadie encontrara.
La historia oficial termina en febrero de 1986. Emilio Fernández muere a los 81 años. Llegan homenajes, artículos, restauraciones y discursos. México despide al genio que le dio una imagen al país. Se habla de sus películas, se habla de su carácter. Se habla de su leyenda, pero se habla poco de las puertas cerradas. Los muros siguen allí. Siguen midiendo hasta 1,5 metros en algunas zonas. Sigue la sección norte. Sigue el recuerdo del sistema de ventilación independiente. Sigue el jardín donde un trabajador dijo haber visto tierra removida 2 veces en los años 60. Siguen las habitaciones que nadie ha explicado del todo. La casa fuerte recibe visitantes. Algunos entran, miran la piedra volcánica. Toman fotografías y sienten una incomodidad que no pueden nombrar. Creen que es la arquitectura. Tal vez lo es. Pero quizá también es el eco de todo lo que esa arquitectura fue diseñada para contener. Emilio Fernández construyó su gloria con imágenes, pero, según esta historia, también construyó su impunidad con muros. Sus películas mostraron un México poderoso y mítico. Su casa parece haber sido hecha para ocultar la otra versión. La versión que no cabía en los homenajes. La versión que separaba la historia oficial de la historia real con 1,5 metros de piedra. Y ese es el detalle más inquietante. Las películas envejecen, los discursos cambian. Las leyendas se repiten, pero algunos muros permanecen. Algunos secretos sobreviven a quienes los guardaron. Y en Coyoacán, detrás de una fachada convertida en patrimonio, todavía respira una pregunta que nadie ha querido responder por completo. ¿Qué escondió realmente el indio en su casa?